Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. Yo bella noche y en Belén, que humilde vio la reina nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació el Rey. Buenos días, les saluda Viviana Peña. El milagro que vamos a ver hoy tiene la particularidad de ser el único que es repetido en los 4 evangelios. Además, ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo. Juan, en el capítulo 6 de su evangelio, dice así: una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí, rodeado de sus discípulos. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro, y dirigiéndose a Felipe le dijo: ¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los peces, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado, después de comer de los 5 panes de cebada. Y entonces pienso en esta mañana que las personas eran atraídas por los milagros de Jesús. Ni siquiera era porque creyeran en Él, sino por sus propios intereses, y también eran curiosos. Esa curiosidad la despertaban los milagros que el Señor realizaba. Los discípulos veían en todo problemas, pero nosotros no podemos criticarlos o juzgarlos, porque infortunadamente nosotros actuamos en situaciones menos complicadas de la misma forma. Todo le vemos un pero. Y en cualquier caso, las dificultades de los discípulos surgían porque ellos estaban enfocados en la situación, únicamente contaban con sus propios recursos, solo se fijaban en lo poco que tenían, y las experiencias que ellos habían vivido junto al Señor deberían haber fortalecido su fe para que ellos afrontaran los problemas en una nueva situación que se les presentaba. Además, ellos acababan de regresar de una misión en la que pudieron experimentar el poder de Dios en medio de distintas adversidades. Echaban fuera demonios, ungían con aceite muchos enfermos y los enfermos se sanaban. Y también acababan de ver cómo Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y todas estas manifestaciones de poder pienso que debieron haberles llevado a confiar en el Señor, pero aún así no lo hicieron como nosotros. Hemos visto el amparo de Dios, pero seguimos arraigados en nuestra escasez. Y el primer lugar, entonces, en esta mañana que destaco es que Dios prueba nuestra fe, no solo si existe, sino que si es una fe de calidad. Por esta razón, Él permite que atravesemos por diversas situaciones. Los discípulos venían de un viaje misionero que había sido exitoso. Ellos habían tenido experiencias maravillosas de triunfo, de la presencia misma de Dios obrando, pero ahora enfrentaban una situación nueva y seguramente se iban a sentir completamente impotentes. ¿Cuál será su respuesta? ¿Cuál será la mía? Me pongo a pensar hoy. No podemos olvidar ante una situación que surja de repente que Dios está ahí, aunque nosotros pensemos que nos estamos
hundiendo y que estamos solos. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Nos vamos a hundir en medio del problema o vamos a dejar que el poder y el amor de Dios nos saque adelante? Y en segundo lugar, el propósito de Dios al probar nuestra fe es ayudarnos a crecer, a madurar, a desarrollarnos espiritualmente. Pero para que eso se cumpla y para que las pruebas resulten una bendición, nosotros nos debemos mantener firmes en una perspectiva adecuada. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Y en tercer lugar, el Señor quería enseñarles que Dios siempre tiene preparada una salida. Para cada prueba que nosotros atravesemos, Él ya tiene la respuesta. El pasaje dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Nada lo puede sorprender. Él tiene siempre un plan y tiene una solución. El problema no es Él, somos nosotros, que muchas veces no lo vemos porque enfocamos nuestra atención en eso, en la dificultad, y dejamos de mirar al Señor y sus recursos. Y por otro lado, hay una actitud que sí debemos aplaudir en los discípulos, y es que pusieron en las manos del Señor lo poco que ellos tenían. A pesar de todo obedecieron. Nuevamente obedecieron y comenzaron a repartir los panes que tenían y los peces que tenían, aunque eran pocos en la multitud. Y solo cuando ellos empezaron a actuar, entonces vieron que esos pocos recursos no dejaban de multiplicarse milagrosamente hasta que al fin toda la gente comió. Recordemos que decía que se contaban 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y si le ponemos pareja a cada hombre y contamos un niño por cada persona, podían haber perfectamente más de 15,000 personas en ese lugar. Pero cuando la fe y la obediencia están juntas, nos permiten ver milagros. Por eso la lección fue clara. Ellos tenían que aprender que el mejor modo de aumentar los pocos recursos que tenemos es ponerlos en manos del Señor. Y hoy oramos por la palabra prueba, por una prueba que sabemos que Dios nos va a permitir superar, por una prueba en la que Dios ya tiene el plan de victoria, el plan que nos va a llevar a cada uno de nosotros a alcanzar esas metas, esos estados que nosotros hemos pensado que nos van a procurar paz. Hoy oramos por prueba para decirle al Señor que en medio de la prueba sabemos que Él tiene el control y que veremos su gloria y su poder. ¡Feliz día! Bendiciones. No bella noche y en Belén, que humilde vio al rey nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros.